Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Habla de ti, alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora, saludamos con gozo la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nuestras intenciones para esta Eucaristía son las siguientes: al Sagrado Corazón de Jesús, en reparación de los pecados del mundo, por la pronta recuperación de Eduardo, por la liberación de Venezuela, por la salud de Mariela Almanza, por la operación y recuperación de Aleida Rosario León. Y pedimos por el eterno descanso de quienes ya fallecieron: Arturo Ramírez, Selmira Rivera, Francisco Armuelles Milord, Ismael Chong Núñez, Rodrigo Calixto Solís y todas las almas del purgatorio. Que el Señor les esté concediendo el descanso eterno. Para vivir mejor nuestra celebración eucarística, vamos a reconciliarnos con Dios y con nuestro prójimo. Por eso decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Dios de bondad tenga misericordia de nosotros, que Él perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Kiryat Arba.
hoy Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas: Yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa. Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Macpelá, que está frente a Mambré, es decir, Hebrón, en Canaán. Abraham era ya muy anciano, y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era el mayordomo de todas sus posesiones: Pon tu mano debajo de mi muslo, y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos, con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac. El criado le dijo: y en caso de que la mujer no quisiera venir conmigo a este país, ¿tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra de donde saliste? Respondió Abraham: no vayas a llevar allá a mi hijo. El Señor, Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar a mi descendencia esta tierra, Él te enviará a su ángel para que puedas tomar de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento. Pero por ningún motivo lleves allá a mi hijo. El criado fue a la tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham. Isaac acababa de regresar del pozo de Lahai Roí, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde Isaac andaba paseando por el campo y al levantar la vista vio venir unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado: ¿quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado le respondió: es mi señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de Sara, su madre, y la tomó por esposa, y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Oramos, Señor. Demos gracias al Señor, porque es bueno. Demos gracias al Señor, porque es bueno. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas del Señor y alabarlo como Él merece? Demos gracias al Señor, porque es bueno. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Demos gracias al Señor, porque es bueno. Sálvanos, Señor, para que veamos la dicha de tus escogidos y nos alegremos y nos gloriemos junto con el pueblo que te pertenece. Demos gracias al Señor, porque es bueno. Aleluya, 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 aleluya,
Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque quizá ya en otras homilías hayan escuchado algo de esto, que quiero decir como introducción, pero creo que viene bien recordarlo para ubicar aún más el sentido del texto del Evangelio de hoy. En aquel entonces, en tiempos de Jesús, era el Imperio Romano el que dominaba toda aquella parte del mundo. Roma, a diferencia de otros imperios, propiamente no esclavizaban a la gente, pero sí cobraban unos impuestos bastante altos. Al fin y al cabo, a los imperios lo que les interesaba y les sigue interesando es el recurso económico para poder mantener pues todo su aparato, el gran ejército que tenían, había que mantenerlo, más los lujos y todo lo que se podía tener en Roma, el emperador, etcétera. Estos impuestos entonces eran una carga bastante pesada para el común de gente en Israel. Y los encargados del cobro de esos impuestos eran estos personajes que se les llama publicanos. Eran del mismo pueblo judío y eran personajes muy mal vistos. Eran considerados tan pecadores, puestos al lado de las prostitutas. Los publicanos eran mal vistos porque, siendo del propio pueblo, exprimían con los impuestos para luego dárselo a los romanos. ¿Qué consecuencias traía esto para la vida de ellos? Una, pues eso, ¿no? Sentirse siempre como etiquetados, como marginados. Normalmente era un pequeño gremio, un pequeño grupo, y seguramente solo entre ellos podían socializar, porque nadie más quería estar al lado de ellos. Todos, si podían, hasta les escupían, ¿no? Para mostrarles su rechazo. Por otro lado, aparte de que seguramente tendrían una buena paga, luego probablemente también de mano en mano algo de esos impuestos quedaba en sus propios bolsillos. Entonces, valía la pena eso de ser mal vistos, maltratados, marginados, porque vivían bien, vivían cómodamente, tenían sus recursos. El Evangelio nos ha mostrado la llamada que Jesús hace a uno de estos publicanos, llamado Mateo. Y Jesús llega incluso a comer a la casa de Mateo y es criticado por los fariseos. ¿Cómo es que el maestro de ustedes, le dicen a los discípulos, está comiendo en casa de un pecador público? Viendo a Mateo, podemos decir que él cambia de mesa. Estaba acostumbrado a sentarse en esa mesa de ese grupito exclusivo de publicanos, de cobradores de impuestos, una mesa donde había abundancia,
porque tenían recursos, abundancia de comida, abundancia de bebida, se daban una buena vida, pero al fin y al cabo era una mesa muy exclusivista, era una mesa que no incluía a nadie más que a los del grupito, una mesa de exclusión, una mesa de privilegiados. Y Jesús, con este gesto de invitarle a que le siga, incluso con ese gesto de estar en una comida con ellos, a partir de allí le dice a Mateo, cambia de mesa. Y Mateo va a empezar a participar de la mesa de Jesús, una mesa diametralmente opuesta a la mesa de los publicanos, quizá ya no tan rica ni tan abundante en comidas y bebidas, pero sí una mesa abierta a todos, donde todos, especialmente los pobres, podían tener cabida. De la mesa de la exclusión a la mesa de la inclusión. En Jesús no es un dato secundario que Él se siente a comer con las personas, porque ya de por sí en la mentalidad judía, sentarse a comer con otros era como decir, somos del mismo grupo, estamos cercanos, nos vamos a defender unos a los otros. No se comía con cualquier persona. Jesús entonces comía. Resaltan las comidas de Él con las personas, con sus discípulos, porque esa comida es expresión del banquete del reino que Él nos ha traído de parte de Dios. Eso de pasar de la mesa de la exclusión de los publicanos a la mesa de la inclusión de Jesús es pasar a la mesa del banquete del reino. Es formar parte del reino que Jesús ha traído, donde todos tienen cabida, donde a nadie se margina, donde todos se sienten iguales, donde todos se sienten parte del mismo grupo, del mismo clan, donde todos se dicen, yo estoy contigo y tú estás conmigo. Y la culminación de esta mesa del banquete del reino de Jesús es lo que Él vivió en la última cena, la última comida, la culminación como mesa del banquete del reino. ¿Por qué? No solo porque era la última, porque aquí el alimento fue más que especial. El alimento de esa última cena, el alimento de esa última mesa, fue la entrega de Jesús mismo, que en solidaridad, en comunión, en amor hasta el extremo, toma pan y dice que eso es su cuerpo, que se entrega por todos, toma una copa con vino y dice que es símbolo de la sangre que Él entrega. ¿Se dan cuenta del cambio de paradigma para Mateo? Acostumbrado a cobrar impuestos, acostumbrado a una mesa exclusivista con unos cuantos, a la mesa del banquete del reino, a la mesa del banquete del amor. Y entre una mesa y otra, Mateo tuvo que hacer un camino. Jesús le dice, Mateo, ven, sígueme. Y ese sígueme implica para Mateo un ponerse a caminar, porque no basta con estar sentado en una silla, levantarse y ponerse ya en otra silla y en otra mesa. No es fácil cambiar de mesa, es un cambio de mentalidad, es una conversión, es un camino a hacer. Y ya más o menos tenemos idea de cuánto tuvieron que caminar Mateo y los demás discípulos para poder medio entender lo que Jesús proponía. Tuvieron que hacer un camino de conversión, tuvieron que hacer un camino de aprender, de entender la propuesta de Jesús. Muchas veces la propuesta de Jesús chocaba con sus propios criterios, con sus propios gustos, con su propia mentalidad.
Mateo seguramente muchas veces quiso devolverse a aquella mesa que había dejado, que tenía sus ventajas, aunque también terminaba siendo una mesa muy pobre, sobre todo comparada con la mesa del banquete de Jesús. Creo que podemos vernos identificados hoy con Mateo. El Señor también nos está diciendo hoy, tú también camina, tú también levántate y sígueme. ¿Cuál mesa es la mía? ¿En qué mesa he estado comiendo yo hasta ahora? ¿En la mesa exclusivista, en la mesa del aislamiento, en la mesa del egoísmo, en la mesa de la rivalidad, en la mesa de la prepotencia? El Señor me dice, levántate y ven a la mesa de la fraternidad, de la comunión, de la solidaridad, del compartir con los demás. Y para terminar, un aspecto que me parece muy relevante. El Evangelio, con el contexto de la crítica de los fariseos, lleva a Jesús a decir que Él ha venido a llamar a pecadores, no a santos, no a justos. ¿Qué quiere decir esto? Y más en el contexto de esta reflexión de cambio de mesa, que el primer requisito para caminar es entrar en humildad. Entrar en humildad es reconocernos pecadores, reconocernos enfermos, necesitados del médico, de Jesús, para que nos sane, para que nos transforme. Tenemos la tentación, la tendencia a no reconocernos tan pecadores, tan malos. Incluso a veces en las confesiones que nos toca escuchar, a mí me da un poquito de pena cuando veo que la mentalidad es, mire padre, esto es nada más en lo que he ofendido a Dios. Y siento que detrás hay así como un cierto orgullo. Y casi como decirle a Dios, mira, yo no necesito tanto de ti. Con otro montón de gente que anda por allí, esos sí son unos pecadorazos. Dales a ellos tu misericordia. A mí quizá mejor conviene que me des una medallita. Es una gran soberbia esto. Creo que nos hace falta reconocer eso, que somos pecadores. El perdón y la misericordia de Dios son la misma para el que lleva muchos pecados como para el que lleva pocos. Para el que lleva pecados grandes como para el que dice que lleva pecados pequeños. Y Jesús mismo dice con aquella parábola del rey que perdonó a uno 50 y al otro 500 y pregunta, ¿quién estará más agradecido con el Señor? Obviamente al que se le perdonaron 500, se le perdonó mucho. Al que se le perdonó 50, igual no está tan agradecido ni ama tanto. Pero ¿quién puede decirle eso al Señor de corazón? A todos se nos han perdonado 500. Y 500 multiplicado por 500 y por otros 500 y por otros 1500. Todos hemos sido beneficiados con la misericordia y la gracia de Dios. Pongámonos pues en humildad para levantarnos y ponernos en camino para cambiar de mesa, de la mesa de la exclusión, del rechazo, del aislamiento, a la mesa de la comunión, al banquete del amor, que hoy se hace realidad para nosotros en esta Eucaristía. Que así sea. Unidos a Jesucristo, firmemente arraigados en su amor, oremos diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la firmeza y fidelidad de tu Iglesia, te pedimos, escúchanos, Escúchanos, Señor.
por el progreso en la fe y la esperanza de cada cristiano, te pedimos, Escúchanos, Señor. por el valor y la alegría de nuestros pastores, te pedimos, Escúchanos, Señor. por los que han abandonado la fe, te pedimos, Escúchanos, Señor. por los que aún no te conocen, te pedimos, Escúchanos, Señor. por todos los hombres de buena voluntad, te pedimos, Escúchanos, Señor. por la liberación de los pueblos y de las clases sociales oprimidas, te pedimos, Escúchanos, Señor. por la libertad y la justicia en nuestro país, te pedimos, Escúchanos, Señor. por la honradez y el servicio de los gobernantes y todos los políticos, te pedimos, Escúchanos, Señor. por el testimonio de amor de todos nosotros, te pedimos. Escúchanos, Escúchanos, Señor. Señor. Al Sagrado Corazón de Jesús en reparación de los pecados del mundo, por la pronta recuperación de Eduardo, por la liberación de Venezuela, por la salud de Mariela Almanza, por la operación y recuperación de Aleida Rosario León, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre bueno, escucha esta plegaria que te hacemos llegar por la mediación de Jesús, tu Hijo amado, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre bondadoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre bondadoso, pues por amor creaste al hombre y a la mujer, y aunque condenados justamente, los has redimido por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y santos celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana
Santo eres en verdad, Señor, eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te damos gracias porque nos llamas a seguirte como llamaste a Mateo. Te pedimos humildemente el don de tu Espíritu Santo, que nos congregue en la unidad, que nos impulse a cambiar de la mesa de la exclusión a la mesa del banquete de tu reino. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Domingo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, hoy especialmente de Arturo Ramírez, Elmira Rivera Rivera, Francisco Armuelles Milor, Ismael Chong Núñez, Rodrigo Calixto Solís y todas las almas del purgatorio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, concédeles llegar a contemplar la luz amorosa de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, tu esposo San José, los apóstoles, los santos y santas, San Antonio María Claret, los beatos mártires claretianos, San Romero de América, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con la alegría de sabernos hijos e hijas de Dios, decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de ese mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, danos la paz, danos Señor, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El sacerdote y la ministra extraordinaria se acercarán a los asientos para ofrecer la Sagrada Comunión en este momento. Por favor, no se muevan de sus sitios. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y retirar la mascarilla. Se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca. Las manos juntas, poniendo la mano izquierda sobre la derecha. Si alguno se queda sin comulgar, por favor, avise. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi paz, que habrán sedientos que vengan a mi fuente, enfermos tristes de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, estás desnudo, no tienes libertad, en el anciano que espera, tú me esperas, y en ese niño de hambre morirás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. En el camino hay siempre un hombre herido que necesita mi ayuda y mi amistad. Un humilde
Jesús, me estás mirando y en tu mirada hay pena y soledad. Quiero entregarte mi alma y mi alegría, toda mi vida en ofrenda de hermandad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. En este momento se hará la colecta. Les pedimos ser generosos con nuestra parroquia. También pueden realizar sus donaciones vía YAPI de Banco General a nombre de Iglesia Santuario Nacional. Les animamos a contribuir con el sostenimiento de las obras de la Iglesia a través de la campaña arquidiocesana que este año se realizará por medio de sobres, ACH y YAPI. Los sobres están disponibles en la oficina parroquial. Más información en iglesiaerestu.org. La salida se hará de forma ordenada. Por favor, no quedarse conversando dentro del templo ni en el pasillo, pues debemos proceder a la limpieza al finalizar la misa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Que pasen un buen día. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor, toma mi vida nueva antes de
la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.